Hola a todos. Mi nombre es Andrés Rosado y soy médico psiquiatra. El día de hoy, uno de los temas que también preguntan mucho es sobre la adicción, ¿no? Porque la adicción también tiene como una serie de mitologías con lo de la cultura, sobre drogas suaves, drogas duras. Le hemos colocado muchísimos nombres, digamos muchas veces para justificar los consumos. El más conocido es por lo menos la droga social, ¿no? O digamos esos usos que no se convierten precisamente en dependencia, que pues digamos una de las diferencias que tendríamos que realizar. Pero el día de hoy simplemente quisiera tratar de una manera un poco más dinámica, tratar de presentar lo que se denomina las fases de la adicción. Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Esta fase de la experimentación, que es una fase de curiosidad, que es como esa idea primaria de probar la droga, ¿no? Legal o ilegal, quiero que entiendan que muchas veces nace de esa expresión social, ¿no? De ese proceso que llamamos de alguna manera las personas que nos rodean, que nos invitan, que nos dicen, o simplemente ante el acto de ver a esas otras personas, uno quiere ser parte de algo. Es como lo más normal o la puerta por donde entra la mayoría de las personas bajo los consumos. Entonces, vamos a tratar de verlo bajo este esquema y preguntémonos si esto ha pasado. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bueno, ahí es muy palpable cómo de alguna manera esta persona atrae al otro con su discurso. En la presión social también ocurre que el grupo en general hacen un discurso muy parecido de haz parte de algo, o incluso muchas veces el individuo como tal quiere ser parte de algo y quiere repetir, digamos, esas conductas que está mirando. Entonces, después de haber producido esta etapa de experimentación, pasamos a
ese uso regular, ¿no? Entonces ya es cuando se produce un hábito, una costumbre, vamos a empezar a escalar, ¿no? Es cuando ya empezamos a ver lo que llamamos, como decíamos anteriormente, lo social, ya hacemos parte de los fines de semana, ya tenemos, digamos, la excusa para poder realizar el uso de la sustancia, ya de alguna manera nos parece que se vuelve algo normal al ver que no existe como una sintomatología o no existe, digamos, algo que nos produzca un malestar, entonces precisamente seguimos en el concepto de continuar usándola. Y miremos qué pasa. Si quisiéramos, podríamos apagar estas máquinas. Sí, claro. Hacer todo eso es control, ¿no es así? Si quisiéramos, podríamos hacerlas pedazos. Aunque al hacerlo habría que considerar qué pasaría con las luces, el calor, el aire. Necesitamos a las máquinas y ellas a nosotros. ¿Es su punto, concejal? En esta fase ya empiezan partes de dependencia. Ya incluso el consumo parece algo normal. Si además está apoyado por un grupo, por supuesto, todavía la idea está todavía más enclaustrada a nivel del pensamiento. Entonces ya no es solamente unos fines de semana, ya empezamos a tener situaciones, por ejemplo, de intoxicaciones. En algunos momentos, por ejemplo, con el alcohol ya podemos llegar a lo que llamamos el guayabo o esa sensación de malestar del día siguiente. Pero miren cómo ya pasamos a una fase donde ese uso se empieza a convertir en una necesidad. No es una necesidad permanente. Todavía, digamos, no podemos hablar precisamente de que tengamos unas abstinencias, o sea, unas cosas, unas cuestiones psicológicas y corporales que nos hacen llamar al consumo, pero sí hay como una necesidad un poco más permanente, ¿no? Ya no es tanto un hábito, ya prácticamente se está convirtiendo en una necesidad. Veamos. What's happening to him? Don't know. Yes, that's it. It'll be over soon. It'll be over. Bueno, entonces empezamos a ver cómo de alguna manera eso es precisamente lo que sucede, ¿no? Se piensa que es una lucha que se va a ganar, que es una lucha que prácticamente es fácil de revisar, es definitivamente todavía el sistema de control aumenta, pero la persona se va hundiendo cada vez más porque definitivamente ya en esta tercera fase esa creencia prácticamente del control se va perdiendo, pero va aumentando en la mente de la persona. Entonces cree que es una lucha eterna consigo mismo, pero al final el cerebro produce una paradoja de engaño que hace que continúe bajo este proceso. Y así saltamos a la siguiente fase. Entonces es cuando ya el hábito se convierte en su amo, ya es una nueva conducta. Por eso es que el cerebro se engaña, ¿no? Se pierde el dominio propio, pero se sigue creyendo que se tiene el dominio. Ya aquí es donde ya hablamos de adicción, porque ya tenemos una fase de tolerancia, es decir, aumenta los consumos para conseguir el efecto, y una fase de abstinencia, que es lo que normalmente dicen el cuerpo pide, ¿no? Que es el cuerpo que todo esto le está sucediendo a nivel orgánico, a nivel psicológico, que lo hace continuar de una manera, digamos, más continua del consumo. ¿Cómo lo podríamos ver? Pero es como las cosas funcionan. De hecho, existe una sola constante, una universal que es la única verdad real. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, error. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen.
Miren allá a esa mujer. Por favor, tan solo véanla. Causando efectos a su alrededor tan obvia, tan bourgeois y aburrida. Demasiado. Esperen, observen. Acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial. Tan simple al principio. Cada línea del programa crea un nuevo efecto. Es como poesía. Primero, un calor que sonroja. Su corazón bombea. ¿Puedes verlo, mío? ¿Sí? Ella no entiende por qué. ¿Será el vino? No. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la razón? Pronto ya no importa. Pronto los porqués y la razón desaparecen. Y todo lo que importa es el sentimiento en sí. Esta es la naturaleza del universo. Luchamos contra ella, luchamos para negarla, pero es tan solo pretensión, es mentira. Bajo nuestra equilibrada apariencia, la verdad es que estamos completamente fuera de control. Causalidad. Nadie escapa a eso. Seremos siempre esclavos de ella. Y entonces este tipo de discurso lo que nos muestra es cómo esta parte, digamos que él llama la programación, que es como esa bioquímica del cerebro, que cambia ante esa sustancia, pues nos conlleva precisamente a sentir. Y esa sensación prácticamente es la que sostiene el consumo. Porque paradójicamente, aunque el consumo nos haga sentir bien por un lado, por supuesto al final produce unos síntomas de malestar. Pero como la persona quiere volver a esa sensación de bienestar, pues entonces continúa bajo ese círculo vicioso de consumo continuo. Y miren nuevamente, ¿no? Es la nueva creencia de tener la explicación, que es cuando entramos al sistema de justificación por parte de las personas, o minimizan, ¿no? Diciendo que pues su consumo no es tan grande como los demás lo están viendo, o lo niegan en muchos casos, ¿no? Pero todos son mecanismos del cerebro para continuar bajo el estímulo de buscar ese bienestar externo a través de la sustancia. Y así entramos en la siguiente fase. Ya cuando todo es una enfermedad, ¿no? Ya el cerebro se neuroadaptó, ya hay un cambio definitivamente dentro del organismo, ya hay una necesidad de consumo, ya todo el cuerpo está programado principalmente para mantenerse bajo este efecto crónico, y es lo que ya significa una enfermedad. Veámoslo en este último video. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros. Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados. Son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. ¿Me escuchaste, Neo? ¿O mirabas a esa mujer de rojo? Estaba... Mírala. Detén. ¿No? Estamos tan habituados, ¿no? Que de alguna manera mantenemos y vamos a luchar y vamos a sobrevivir por mantener ese hábito, ¿no? Es lo que está diciendo el personaje dentro de la película. Y eso es lo que pasa. El cerebro produce ese tipo de discurso. Porque ya es tanto la necesidad de consumo que la persona lo ve como un concepto de sobrevivencia. Es decir, si no consumo, fallezco. Si no consumo, me muero. Entonces, espero que de alguna manera
todos estos videos y estos aportes los hayan apoyado para poder comprender un poco más este tipo de fases y de alguna manera podamos revisarnos y si hay una necesidad de ayuda, por supuesto, para eso está este canal, Andrés Sanamente. Si te gustó, ponle me gusta, además suscríbete y hunde la campanilla de notificación para seguir recibiendo esta información. Gracias. Aquí está todas las redes donde podemos ver a Andrés Sanamente y un WhatsApp para las consultas.